El infierno de Dante, un viaje al corazón del castigo eterno. Imagina, por un momento, despertarte en la más absoluta oscuridad, sumido en una selva impenetrable. No hay salida, solo sombras y el eco de tu respiración. Así comienza el infierno, la primera parte de la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Más que un simple relato de los tormentos a los que son sometidas las almas condenadas, este poema épico es una ventana a la compleja moralidad, las tensiones políticas y las creencias religiosas de la Europa medieval. Cuando abordamos el infierno, no estamos explorando solo una geografía del castigo eterno, sino una profunda reflexión sobre la condición humana. Es aquí donde iniciaremos nuestro viaje hoy, con Dante como nuestro guía y compañero en esta odisea de fuego y sombras. Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265, vivió en una época de disputas políticas y religiosas constantes. Sus experiencias personales, marcadas por el exilio y el enfrentamiento, se reflejan en las páginas del Infierno. Su condena a los enemigos políticos y figuras históricas de su tiempo no solo habla de su resentimiento, sino también de su profunda preocupación por el caos moral que reinaba en Italia. La obra fue escrita a principios del siglo XIV, un periodo donde la Iglesia Católica influía enormemente sobre la sociedad y la salvación eterna era un tema primordial. En este contexto, el infierno se convierte en mucho más que literatura, es un comentario político audaz y una brújula moral diseñada para lectores impresionados por los temores eternos. El viaje comienza cuando Dante despierta en la selva oscura una imagen cargada de simbolismo. Representa no solo su crisis espiritual sino la de una humanidad perdida en el pecado y el egoísmo. Aquí, Dante enfrenta tres bestias simbólicas, un león, un leopardo y una loba. Es entonces cuando aparece Virgilio, un poeta de la antigua Roma, para guiarlo. Virgilio simboliza la razón y el conocimiento clásico que Dante respeta profundamente. Sin embargo, en última instancia, incluso la razón es insuficiente para alcanzar la salvación divina, algo que exploraremos más adelante. El mapa del infierno es tan ingenioso como aterrador. Dante describe un abismo en forma de embudo compuesto por 9 círculos, cada uno reservado para un tipo específico de pecado. Aquí, la ley del contrapaso se convierte en la regla central. Las almas reciben eternos castigos que reflejan, en perfecta simetría, los pecados que cometieron en vida. Limbo. Primero el viaje inicia en el limbo, un lugar sin tormentos físicos pero empañado por una tristeza eterna. Aquí habitan los no bautizados, incluidos grandes filósofos y poetas de la antigüedad como Homero y Sócrates. Es un lugar de respeto y melancolía. Lujuria. Segundo, las almas son arrastradas por un viento infinito, simbolizando la pasión incontrolada que los gobernó en vida. Cleopatra y Helena de Troya figuran entre los condenados. Gula. Tercero, un espectáculo aborrecible, las almas yacen en un pantano de barro bajo una constante lluvia pútrida, castigadas por su apetito voraz. Avaricia. Cuarto, aquí se enfrentan eternamente los avariciosos y los derrochadores, rodando pesadas rocas como símbolo de su obsesión materialista. Ira. Quinto, los agresivos yacen peleando sin descanso en las aguas del río Estigia, mientras los melancólicos se hunden, sofocados por su propio resentimiento. Herejía. Sexto, aquí, los que negaron o desafiaron las enseñanzas de la Iglesia están atrapados en tumbas de fuego, un castigo que refleja su separación de la fe. Violencia. Séptimo, este círculo está dividido en 3 anillos, cada uno correspondiente a diferentes formas de violencia, contra otros, contra uno mismo y contra Dios. Los asesinos hierven en un río de sangre, mientras los suicidas se transforman en árboles marchitos, torturados por sus propios cuerpos. Fraude. Octavo, este círculo, conocido como Malevolge, está compuesto de 10 fosos donde los estafadores, hipócritas, corruptos y traidores sufren castigos espantosos. Aquí encontramos figuras como Ulises, cautivo por su habilidad para manipular. Traición. Noveno, el círculo más profundo es un lago helado en el que los traidores permanecen congelados para la eternidad. En el centro, Lucifer, gigantesco y aterrador, devora perpetuamente a los mayores traidores, Judas Iscariote, Bruto y Casio.
Este retrato de traición suprema es uno de los momentos más inquietantes del infierno. El infierno no es una simple fantasía. Dante llena las páginas con personajes históricos, personajes de la mitología y figuras contemporáneas, muchos de los cuales son sus enemigos personales. Este uso de nombres reales no solo añade verosimilitud, sino que también transforma la obra en una crítica política mordaz. Por ejemplo, Dante coloca a papas corruptos en los círculos infernales para exponer la decadencia del clero de su tiempo. Asimismo, teje influencias mitológicas griegas y romanas, conectando la tradición clásica con la cosmovisión cristiana medieval. Esto convierte la obra en un texto literario profundamente enraizado en su época. Dante no solo describe los tormentos físicos del infierno, también ofrece un marco moral cautivador. En su visión, cada pecado está categorizado y relacionado directamente con un fallo humano que perturba el orden divino. Los castigos no son arbitrarios, están diseñados para ilustrar la inevitabilidad de la justicia divina. La figura de Virgilio refleja la importancia de la razón y la sabiduría humana, pero su incapacidad para entrar al paraíso subraya una importante verdad teológica: solo la fe, no la razón, puede llevar al alma hacia Dios. Sin embargo, a pesar de lo sombrío del infierno, Dante radicalmente plantea que la condenación no es el final del camino. En el contexto de la Divina Comedia, el infierno es solo el comienzo de una travesía hacia el arrepentimiento, purgatorio y la redención final, paraíso. A pesar de su brutalidad, siempre hay espacio para la esperanza. El arte, la literatura y el pensamiento cultural han sido profundamente impactados por el infierno. Desde la iconografía del pecado hasta las innumerables adaptaciones y recreaciones en pinturas, música y cine, la visión de Dante sigue resonando. Su obra no es solo un relato de advertencia para su tiempo, sino un espejo eterno que refleja y desafía a todas las generaciones posteriores. La estructura magnífica, el uso de alegorías y la intensidad emocional han hecho de la Divina Comedia un pilar de la literatura universal. El infierno en sí, con sus gráficos detalles y su mensaje moral, sigue siendo una obra que intriga y atormenta por igual. Dante nos llevó a través de los rincones más oscuros del alma humana, enfrentándonos al dolor y la inmoralidad con la crudeza de su poesía. El infierno es mucho más que una representación del castigo eterno, es un vistazo a la lucha humana por comprender el bien y el mal. Este no es el final del viaje, sino tan solo el primer paso en la épica búsqueda de Dante por la verdad y la redención. Si este descenso al infierno nos ha enseñado algo, es que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza aún puede brillar. Dale me gusta y suscríbete para más historias.